¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto compartir con todos ustedes otra edición de En Democracia. Hoy, 10 de junio, estamos arrancando otra edición y precisamente vamos a tener varios temas, un abordaje integral de diferentes aspectos de la noticia que tiene que ver con la justicia electoral. Vamos a tocar el voto accesible, entre otros aspectos también de la información desde la justicia electoral. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Diego? El gusto es mío. Un saludo a toda la ciudadanía. Bueno, un placer nuevamente aquí en Democracia para traerte toda la información de la justicia electoral y todo lo que necesitas saber para estar bien informado de acuerdo a todo lo que surge en el ámbito electoral. Así es, sobre todo porque hoy vamos a abordar el tema del voto accesible, voto en casa, cómo se encamina esto también a las próximas elecciones complementarias. Todos estamos pendientes respecto a estas elecciones que se va a desarrollar el 9 de julio, específicamente las internas, y posteriormente en septiembre ya las municipales, reitero, complementarias, Andrea. Asimismo, en los 13 distritos que van a haber elecciones municipales, como ya veníamos mencionando. Y por supuesto, invitamos a toda la ciudadanía a que siga nuestras redes sociales y por supuesto ingrese a nuestra página web www.tsje.gov.pi. Diego, ya sabes, ahí tenés absolutamente todas las informaciones. Me encanta porque tiene todos los datos que usted, señora, señor, puede consultar. Puede hacer los comparativos, sobre todo porque esto sirve también para aquellos que hacen análisis estadísticos. Le sirve al consultor, le sirve a la señora, al señor ahí que está en la casa, a los jóvenes, para todo, realmente ingresar a esta página enjundiosa en cuanto a información se refiere, porque tiene todos los detalles, Andrea. Asimismo, los resultados definitivos, acuerdos y sentencias, informes finales de lo que fue la auditoría técnica de CAPEL, así también el registro electoral, el mapita ahí que te ubica en tu oficina distrital, la que te quede más cerca. Mi primer voto, Diego, que esta es una campaña de la justicia electoral que tiene con las universidades privadas, que justamente la vez pasada veníamos mencionando cuáles son. Tenés beneficios si votaste por primera vez y tenés el sellito de mi primer voto en tu certificado de votación, vas a poder acceder a beneficios de acuerdo a tu universidad. Así que eso es genial. Hace poco dábamos a conocer la lista y son varias las universidades que proporcionan esos descuentos especiales, beneficios especiales para de esa manera acceder a través de mi primer voto. Así mismo, la app y bueno, y todo lo que ya ven aquí en la página web. A continuación, Diego, a continuación tenemos, esta semana se hizo desafíos y avances de acceso a la información y combate a la corrupción. Estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Enrique Bogarín González, presenciando este evento y también el director de financiamiento político, Cristian Ruiz Díaz. Vamos a ver el material de lo que dijo el presidente del TSJE. Que hemos ingresado, estamos trabajando. Sobre todo llegamos a la conclusión de que nos encontramos con leyes muy dispersas que necesitan de un ajuste. Y es nuestro compromiso trabajar con las instituciones en ese proceso de formación de las leyes, con el Parlamento que se va a formar a los efectos de tener un control efectivo del financiamiento político. Actualmente el marco vigente para el control financiero se halla contenido en la ley número 6501 del año 2020, que establece la obligación de los candidatos de presentar declaraciones de ingresos y gastos de campaña, declaraciones de interés económico vinculado y rendiciones de cuentas por la participación en internas partidarias y elecciones generales y municipales, así como la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral número 33 del año 2022, por la que se aprueba el reglamento del financiamiento político. Estas dependencias internas se hallan a cargo del Sistema Nacional de Financiamiento Político, el SINAFIP, y del Observatorio del Financiamiento Político, ONAFIP. El primero es un sistema informático desarrollado para la presentación de formularios y rendiciones de cuenta de las organizaciones políticas. El segundo, una fuente digital de información oficial puesta al servicio de la ciudadanía de manera totalmente gratuita y abierta en el portal web institucional. A esto se acompaña con las publicaciones como el manual del módulo de mesa de entrada del SINAFIP, manual del módulo ONAFIP, manual de operaciones del SINAFIP, entre otra documentación. Asimismo, a lo largo de estos años,
posteriores a la aprobación de estas leyes sobre financiamiento político, se han firmado convenios. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Estado de Tributación, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, la CEPRELAT y el Banco Nacional de Fomento, entre otras organizaciones estatales. No es menos importante mencionar el acompañamiento y la asistencia de organizaciones internacionales con las cuales se han impulsado proyectos conjuntos sobre financiamiento político. En tal sentido, también hay que tomar en consideración que el financiamiento político de nuestro país es de carácter mixto, es decir, combina el aporte público o estatal con el privado. De esta manera, considero en forma genérica, puede inferirse la manera en que la institución asume esta misión de velar por una justa y transparente competencia electoral en cuanto a recursos económicos empleados, más aún cuando deben destinarse recursos de fuentes públicas de financiamiento. Tan solo en el último pago de aporte estatal y subsidio electoral del año 2022 se han destinado más de 56.500 millones de guaraníes a las organizaciones políticas. Ahora bien, una parte del compromiso desde la justicia electoral. Por otra parte, y ya cumplida la etapa de familiarización, capacitación y provisión de herramientas instructivas e informáticas dirigidas a las organizaciones políticas, los esfuerzos se hayan enfocados en elevar el porcentaje de cumplimiento por parte de los candidatos, de modo a alcanzar en lo posible el 100% de cumplimiento por parte de los candidatos. Muy bien, de esta manera escuchábamos las palabras de la presentación que tuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Enrique Bogarín González. Y justamente, Diego, te quiero comentar que desafíos y avances del acceso a la información en el combate a la corrupción es organizado por instituciones estatales como el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional Anticorrupción, SENAT. Este fue el evento que se hizo en el Paraguayo Japonés, en el Centro Paraguayo Japonés, esta semana. Por otra parte, Diego, quiero comentarte que siguieron los actos de proclamación, en este caso de los miembros de las juntas departamentales y en este caso los magistrados que integran el Tribunal Electoral de la Capital Segunda Sala, Miriam Cristaldo, Santiago González Vivolini y Teresita Martínez, tuvieron a su cargo la proclamación y entrega de certificados a los miembros de la Junta Departamental electos de Paraguarí. El acto se desarrolló en el local de la gobernación del referido departamento del país y contó con la presencia de autoridades nacionales de la gobernadora electa, en este caso Norma Zárate de Monjes, e invitados especiales. Por otra parte también, miembros del Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú, Nilda Elizabeth López, presidenta, Víctor Manuel Echauri, vicepresidente, y Francisco José Zacarías Cubilla presidieron la ceremonia de proclamación y entrega de certificados a miembros de las juntas departamentales de Canindeyú, que se llevó a cabo esta semana en el mencionado departamento. Vamos a hacer una breve pausa, Andrea, por supuesto. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ya venimos. Okay. Señora, señor, gracias por acompañarnos. Estamos presentando nuestra edición que corresponde al 10 de junio. Y precisamente, Andrea, tenemos un invitado, o mejor dicho, una invitada especial en esta jornada, sobre todo porque hay que hablar de estas cuestiones que tienen que ver con los servicios electorales, Andrea. Asimismo, Diego, los mecanismos de accesibilidad que tiene la justicia electoral para
toda la ciudadanía. Y justamente hoy nos acompaña nuestra querida compañera Paola Piris. Ella es coordinadora de servicios electorales y nos va a contar todos los detalles y todos los servicios que tiene la justicia electoral en cuestión de accesibilidad. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto, un placer compartir con ustedes. Hola, Paola, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Gusto. Y es así como dicen, uno cuando forma parte de este trabajo se siente orgulloso de pertenecer y ser un servidor público brindando este tipo de servicios a un sector vulnerable de nuestra ciudadanía que se constituye en electorado el día de las elecciones, ¿verdad? Hacerles más accesible el voto. Y el orgullo también, Paola, de formar parte de una estructura que ha trabajado y viene trabajando con mucha transparencia, destacado por diferentes organismos internacionales. Así mismo, así mismo. Y este sistema de voto accesible es un sistema que está por cumplir 10 años, ¿verdad? 10 años. En realidad inició en el año 2013 y fue avanzando con pasos agigantados a lo que es hoy día con todos los servicios que ofrece el día de las elecciones. Exactamente, y para que la ciudadanía pueda conocer mucho más, hay muchas personas que ya conocen estos servicios, pero para que puedan saber mucho más, Paola, ¿qué son los servicios que tiene la justicia electoral en cuanto al voto accesible? El voto accesible presenta diversas modalidades. Una de ellas, y la fundamental porque abarca en todo el territorio nacional, en todos los locales de votación habilitados, el día de las elecciones. Cabe señalar que estas elecciones son las que desarrollamos nosotros como justicia electoral, que son elecciones municipales y elecciones nacionales y departamentales. Sí. En internas partidarias no estamos aplicando este mecanismo de accesibilidad. Y la fundamental es la mesa 1, que es la mesa accesible. Sí. Todos los locales del país, todas las mesas número 1 Sí. representan en la mesa accesible porque cuenta con una mesa diferenciada de las demás, porque tiene las dimensiones en que pueda quepar una persona en silla de ruedas. Claro. Y también un cuarto oscuro especial que se monta en el lugar más accesible del local de votación para evitar ese trayecto que hace el elector al llegar al local de votación y dirigirse hasta la mesa que le correspondería según el rango de su apellido. Entonces es una previa solicitud que realiza para que forme parte del padrón de la mesa número 1 de todos los locales de votación del país. ¿Cómo se determina la inclusión de estas personas dentro de esa mesa, Paola? Uno tiene que acercarse para poder señalar que tiene esa necesidad de ingresar o votar a través de este servicio. Claro. Uno de los requisitos es que tenga una dificultad en sus miembros inferiores, de la cintura para abajo. O sea, que le cueste desplazarse. Puede ser una persona en silla de ruedas, una persona en muletas, también podría ser un adulto mayor, ¿verdad? Una persona que tenga un problema de salud que le dificulte estar parado mucho tiempo o trasladarse, caminar largos trayectos. Eso engloba lo que es el requisito para poder solicitar su inclusión en la mesa número 1. ¿Y cómo solicita? En todas las oficinas distritales del país están habilitados los formularios de solicitud a estas mesas. Ya. Todos los registros electorales, también hay un call center de la justicia electoral, que es el 6180-111-021. Entonces, llamando también, los operadores ahí relevan la solicitud de ese elector. De la misma forma, también puede acercarse a la Dirección de Servicios Electorales, que estamos en la sede central de la Justicia Electoral, en un bloque apartado, ¿verdad? Al lado mismo de una universidad, de la sede central. Y también vía web, que puede relevar, hacer la solicitud de esa inclusión en esa mesa número 1. Y opera de efecto. Una vez que solicita, ya forma parte de ese padrón. La mesa 1, Andrea, Paola, ¿es solamente para el voto accesible o también las demás personas van y votan ahí? O sea que las personas que no necesitan ese servicio, por ejemplo. Sí, forma parte de esa mesa las personas que eventualmente votan en ella, según su rango de apellido, serían los del apellido A.
más las solicitudes que van sumando el padrón de esa mesa, hasta llegar al rango según se determine la cantidad de electores por mesa, ¿verdad? Y aparte de esas características de las que hablaste, Paola, que decías que una persona con silla de rueda puede ingresar al cuarto oscuro, es como que tiene más comodidad, vamos a decir, ¿qué otras cosas, qué otros accesorios, podemos llamarlo así, ¿verdad? Tiene esa mesa número 1. La mesa número 1 tiene el apoyo de lo que es la mesa de ayuda. En todos los locales del país también, como segundo mecanismo, se aplica lo que es la mesa de ayuda que cuenta con ciertos elementos de accesibilidad, que no está específicamente para esa mesa, sino para cualquier elector que no pudo solicitar su inclusión en la mesa número 1 y le toque votar en las otras mesas y pueda, por ejemplo, una persona ciega necesitar el kit de accesibilidad que consiste en un acrílico y un auricular. Entonces puede solicitar que esos elementos le provea la mesa de ayuda, que también es una mesa operada por voluntarios en el local de votación, que también cuentan con lupas, cuentan con instructivos del proceso de votación en braille, cuentan con materiales audiovisuales del proceso de votación para las personas sordas, ¿verdad? También afiches instructivos, un afiche gigante que va mostrando el procedimiento paso a paso que también nosotros instruimos a las personas que tienen una discapacidad intelectual, ¿verdad? También esa mesa de ayuda contó en estas elecciones con con máquinas de votación para la práctica. Y esa mesa de ayuda está dirigida no solamente a las personas con discapacidad que podrían utilizar esos elementos, sino también a todo el electorado, porque consistía también en que brindaban información de la cantidad de la mesa que le correspondía a cada elector. Sería el padrón de consulta. La gente va y pregunta, ¿en qué mesa debo votar? Por ejemplo. Sí. Tengo una curiosidad también, Paola, Andrea, sobre el tema de... ¿se tiene un promedio de distribución del voto accesible en las mesas número 1? A ver, por decirlo de alguna manera, el promedio, 10 personas son las que generalmente están inscritas en la mesa 1 para el servicio de voto accesible, ¿o no se tiene ese dato, Paola? Tenemos un dato global. Claro. Porque desde el año 2015 que inició el sistema de voto accesible en la modalidad también de la mesa número 1, así como de voto en casa, que vamos a hablar seguidamente, el de la mesa número 1 va quedando su registro. No hace falta que renueve su solicitud para próximas elecciones. Es así que pasamos las elecciones 2015, luego las del 2018, las del 2021 y ahora las nacionales, ¿verdad? Pasadas. Entonces iba sumando la cantidad de solicitantes. Decimos que para el periodo 2022 hasta el periodo del año 2023, 1.014 personas nuevas solicitaron su inclusión a la mesa número 1 y así fue sumando 5.598 electores que le tenemos nosotros inscriptos como solicitantes y beneficiados de lo que es la mesa número 1. ¿Y en esa mesa número 1 hay un límite de electores o no? No, no hay. No hay. Lo que se vaya a solicitar está... habilitados. Están habilitados, exactamente. Paola, tomando en cuenta que nos estamos acercando a elecciones complementarias de las municipales, ¿también se aplica el mismo sistema o es diferente? Lo que es el voto en mesa número 1. Sí. Es el mismo sistema. Va a volver a solicitar en las próximas elecciones municipales. Se habilita un periodo de solicitud que sale en nuestro reglamento. Por eso nosotros decimos que 15 meses antes de cada comicio electoral nosotros vamos preparando un reglamento que va a indicar los lineamientos a seguir de la cantidad de modalidades que va a contar el voto accesible para esa elección y nos va a determinar los plazos de solicitudes, los plazos de verificaciones. Es nuestro manual, manual a seguir. En el caso de que una persona no se haya inscrito para el voto accesible, pero es notorio su inconveniente para caminar, por ejemplo, y uno nota eso el día de las elecciones,
¿Cómo se hace en ese caso, Paola? En ese caso, la mesa de ayuda también cuenta con un relevamiento de solicitud. Y el mismo día de las elecciones, que en ese momento se percató de que existe ese servicio, esa posibilidad, entonces en ese momento ese elector o algún familiar de él puede solicitar para que en las próximas elecciones automáticamente su nombre ya figure en la mesa número 1. Paola, y hay otro punto también importante hablando de este tema, ¿verdad? El voto preferente. Se da bastante en los locales de votación porque hoy en día la gente también ya es muy consciente de que hay adultos mayores, mujeres con niños en brazos, por supuesto también personas con discapacidad que no hayan solicitado para la mesa número 1. Eso también se fomenta bastante desde la justicia electoral. Se fomenta en nuestros talleres de capacitaciones que nosotros brindamos a los compañeros de la justicia electoral en las oficinas distritales de todo el país, que ellos vuelven a hacer las capacitaciones a los agentes electorales propiamente dichos, y resaltamos mucho la parte de voto accesible, diciendo también que el Código Electoral contempla 2 artículos que hablan sobre accesibilidad, que es el voto en orden preferente, la preferencia en fila que tienen esas personas con las condiciones que citaste, ¿verdad? No solamente el candidato o la autoridad electoral podría no formar fila, ¿verdad? Sino también nuestros adultos mayores de 75 años, las embarazadas o personas con lactante en brazos, ¿verdad? Son los que tienen prioridad en el orden de las filas. Y así también lo que es el voto asistido, que son aquellas personas, y esto se habla en todas las mesas receptoras de votos del país, ¿verdad? Esas personas ciegas o personas que tienen una discapacidad ya en los miembros superiores de la cintura para arriba y que no está acostumbrado a utilizar el sistema Braille o no tiene esa independencia en el momento de sufragar. El Código Electoral le habilita a que ingrese con una persona de su confianza al cuarto oscuro para que pueda desarrollar el proceso de votación dentro del cuarto oscuro. Es el único caso. En el caso que una persona, Paola, esté imposibilitado o tenga alguna discapacidad, pero no figura porque no accedió al servicio del voto accesible, vota en su mesa, de alguna manera también, me imagino, esto sí se da, porque al menos yo siempre observo esto, que los mesarios o los integrantes de mesa le dan la prioridad, claro, para que el voto sea rápido en este caso, en el sentido que no forme fila, por ejemplo, una persona que tenga una imposibilidad o algún impedimento. Sí, así es. En ese caso, los miembros de mesa, cuando ven que tiene esa dificultad en los miembros superiores, podría ser también una persona que no tenga brazos, claro, o una persona con Parkinson, ¿verdad? Que le va a dificultar realizar ese proceso individualmente para poder garantizar el secreto del voto, ¿verdad? Entonces, en ese caso se le otorga el beneficio de que ingrese con una persona de su confianza que le acompañe hasta el cuarto oscuro. ¿Quién determina, Paola, es justamente eso? Porque eso fue lo que estuvo en controversia justamente en las elecciones pasadas del voto asistido, porque se veía que de repente, ¿cómo se determina eso? ¿Quién determina eso? Si usted puede pasar con una persona de su confianza, no, usted no puede pasar con una persona de su confianza. Exclusivamente los miembros de mesa. Los miembros de mesa tienen la autonomía para poder decidir lo que ocurre en sus mesas. Ellos gozan de total autonomía. Son ellos los que es por mayoría absoluta. Perfecto. Dos dicen no, uno dice sí, pues no. Dos dicen sí y el otro dice no. Entonces, por mayoría. Por mayoría simple. No es una decisión precisa del elector. Porque puedo irme yo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Me voy yo y no sé, tengo el dedo descompuesto y decir, ay no. Quiero pasar con mi compañero porque se me descompuso el dedo, ¿verdad? Es exclusiva responsabilidad y autoridad de los miembros de mesa decidir en cuanto a esa cuestión. A ver, ¿qué ocurre si una persona llega al local de votación, tiene ese impedimento, esa dificultad, así como estamos mencionando, pero nadie lo acompaña? O sea, que le hacen ingresar nomás. ¿Quién le acompaña entonces para asistirle en el voto, por ejemplo, Paola? Si una persona está sola, me dice, ¿verdad? Claro, si está sola y tiene un impedimento para votar, entonces, ¿quién la acompaña? Pero si la persona ya llegó sola hasta su local de votación, no creo que tenga impedimentos para ingresar sola también al cuarto oscuro, ¿verdad? Generalmente esas personas vienen acompañadas cuando ya representa una dificultad llegar hasta el local de votación. Perfecto, perfecto. Muy interesante, sobre todo porque es un servicio y tenemos tantas dudas.
al respecto, tantas preguntas aquí con Andrea, porque indudablemente es un servicio que le permite y que proporciona la posibilidad para que más personas puedan acceder al derecho al voto, Paola. Exactamente, eso es siempre lo que nos suele pasar lastimosamente, que las personas se enteran a destiempo, ¿verdad? Y de haber sabido hubiese solicitado, ¿verdad? Entonces, queremos empezar esta campaña ya, terminamos recién las elecciones nacionales y departamentales y ya estamos a full y agradecemos muchísimo este espacio para poder seguir promocionando lo que es el servicio que brinda nuestra dirección a través de la Oficina del Voto Accesible, para que las personas sepan de que hay un tiempo donde tienen que solicitar para poder ser beneficiarios en la mesa número 1 y también del servicio de voto en casa, que es mucho más novedoso para la mayoría, ¿verdad? Exacto, y voto en casa, que vamos a hablar en el siguiente bloque, Diego, Paola, porque eso sí que tenemos mucho material para compartir y también para contarle a la gente todo lo que se vivió con el voto en casa, que es muy, muy emotivo, van a ver ustedes en las imágenes. Así que vamos a hacer un breve corte, Diego. Así es, hacemos una pausa, a la vuelta, más temas y sobre todo, voto en casa. Ya venimos. Seguimos aquí en Democracia y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el voto en casa, uno de los mecanismos estrella que tiene la justicia electoral, porque esto hace que las personas desde sus hogares puedan emitir su voto. Claro, previa verificación y todo lo que nos va a contar Paola Piris también acerca del voto en casa, así que vamos a hablar de este tema, que es uno de los temas realmente muy, muy interesantes que tiene la justicia electoral, Paola, porque imagínate, la mesa receptora de votos llega hasta la casa del ciudadano que por algún motivo de salud no puede llegar hasta su local de votación. Así mismo es una etapa innovadora en nuestro sistema democrático para que pueda ocurrir este evento que decís, que se traslade la mesa en sí con los agentes electorales, llegue hasta su domicilio y le permita cumplir con su deber cívico, que es votar. Porque esas personas que están en sus casas imposibilitadas de salir, increíblemente son las que más fervor tienen en el momento de que emiten su voto. Nosotros les preguntamos, ¿por qué querés votar, verdad? Sí. Y dicen, porque tengo familiares que van a gozar de una ciudad más segura, de una ciudad más limpia o con mayores beneficios, porque un voto decide. Claro, la cultura cívica que pueden tener cada uno de ellos, ¿verdad? Exactamente. Paola, y con respecto a la modalidad del voto que ellos tienen, por supuesto lo hacen desde la casa. ¿Ellos votan también con la máquina de votación o papeletas convencionales? Ellos votan con la máquina de votación, con una urna especial, que es una urna donde depositan su boletín de cartón, que es diferente a la que nosotros encontramos en nuestras mesas receptoras de votos, que encontramos una urna plástica, ¿verdad? Sí. Ellos votan en una urna, depositan su voto en una urna especial, ¿verdad? Con la máquina de votación también. Exacto. ¿Y cómo se conforma esa mesa, Paola? Esa mesa es designada por las autoridades electorales, sin saber siquiera a veces que va a ser la específica para el voto en casa. Ellos hacen en un local hay 41 mesas. Generalmente la última mesa es la mesa de voto en casa del local beneficiado también, ¿verdad? Entonces uno va a cumplir su función sin saber siquiera que va a estar en esa mesa de voto en casa, pero si participó en una capacitación previa, ya sabe que esa mesa va a ser la destinada a la de voto en casa, ¿verdad? Y está conformada también por los Está miembros conformado de mesa. por la misma forma, del mismo modo que las otras mesas convencionales, sí. Me pareció ver ahí también,
una suerte de equipo multidisciplinario, ¿o no es así? Para el acompañamiento, porque veo que en algunos casos, según las imágenes que estamos observando, el personal de blanco. Exactamente, esa es la etapa de verificación. Ah, verificación. La primera etapa del servicio de voto en casa de esta modalidad incluye, abarca las ciudades beneficiadas para aplicar este programa, porque lastimosamente no todos los distritos del país conforman lo que es la aplicación para este programa de voto en casa por la logística que implica el desarrollo del mismo. Claro. Porque, como ven, tenemos también verificaciones por parte de personal de blanco, médicos y licenciados en enfermería que acompañan y van hasta la casa de todos los solicitantes. En primer lugar, tenemos que saber que para estas elecciones fueron 13 las ciudades beneficiadas. Sí. Asunción, Central, algunas ciudades como Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, y que la última ciudad beneficiada para estas elecciones fue Villa Lisa. Villa Lisa. Fue la ciudad que se incorporó a las 12 ciudades que fueron beneficiadas en las elecciones municipales anteriores. ¿Tu ciudad, Diego? Mi ciudad, sí, mi hermosa ciudad de Villa Lisa. Yo también soy villaliceña. Mira, nos encontramos todos allá en Villa Lisa. Paola, con respecto a cuántos son hoy día los que están dentro de este servicio de voto en casa. Diego, no terminé de mencionar las ciudades, perdón. Sí, adelante, también adelante. En el interior estamos llegando a Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación y Villa Ayes. Estas son las ciudades que son beneficiadas para la aplicación de esta modalidad. Fueron 882 solicitudes las procesadas, son solicitudes válidas, recibimos más de 1000 en realidad, pero esas solicitudes previos filtros nos dábamos cuenta de que la persona no estaba inscripta o no estaba inscripta en la ciudad que va a ser beneficiada. ¿Verdad? Famoso, vivís, por ejemplo, te inscribiste en Lambaré, ¿verdad? Y ahora estás viviendo en Luque, ¿verdad? Claro. Entonces tu inscripción tiene que coincidir con tu lugar de residencia. Claro. Para las elecciones, ¿cuánto es el tiempo, el plazo que tiene uno para poder solicitar o suscribirse a ese servicio de voto en casa, Paola? De acuerdo al reglamento que va a linear las etapas para el voto accesible. Para estas elecciones fue la resolución número 19, TSJE, número 19/2022, la que arregló la materia y estableció que el periodo de solicitud fue del 2 de mayo del 2022 al 29 de julio del 2022. Nosotros tuvimos las elecciones en abril del 2023, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo antes es el periodo de solicitud, porque luego inicia un periodo de verificación con un plantel médico con la totalidad de solicitudes válidas que ingresaron. Fueron verificadas las 882 solicitudes en todas las ciudades que mencionamos. Y en esas solicitudes lo importante es que el personal médico, también representante de la Dirección de Servicios Electorales, que va a funcionar como nexo más adelante entre el local de votación y la Dirección de Servicios Electorales, acompaña estas verificaciones para poder constatar la condición en la que se encuentra el solicitante, ¿verdad? El solicitante. Generalmente que tenga también esa lucidez mental de poder votar y elegir efectivamente su preferencia, ¿verdad? Y ahí indudablemente tenemos tantas consultas que hacerte, Paola. Es apasionante hablar sobre todos estos servicios que se proporcionan para que el ciudadano pueda ir a cumplir o, de lo contrario, desde su casa pueda cumplir con el derecho al voto. Con respecto a cuál es la línea que divide entre las personas que ingresan al servicio de voto accesible, mesa accesible, y los que pueden votar en casa. ¿Cuál es la separación que hay ahí en ese tema? Claro. Al beneficiario de la mesa accesible le cuesta llegar hasta su mesa receptora de votos por un problema de movilidad. A los beneficiarios del voto en casa le cuesta ya salir de su casa.
Esa es la diferencia. Tiene un problema, una dificultad motora más severa, un problema más grave de salud que le mantiene encamado y le imposibilita ya salir de su domicilio. Por eso es que la mesa receptora de votos se traslada hasta él, hasta su casa. Claro. Y cuán importante es ahí justamente la verificación de los personales de blanco, que son doctores, ¿verdad? Son personas médicos preparadas La realmente. Clínica Médica de la Justicia Sí. Electoral fue la que acompañó el proceso de verificación, otorgándonos 3 médicos y 4 personales de salud. También la Dirección de Transporte, ¿verdad?, que nos brindó los medios para poder realizar la llegada a estos domicilios y poder constatar la salud, las condiciones en que se encuentra el solicitante en ese momento, porque luego se elabora un listado de acuerdo a la evaluación médica, ¿verdad? Y todas las personas que no aprobaron o que no reunieron los requisitos, porque hay que tener requisitos para poder ser beneficiario de este programa, que son una discapacidad motora severa, una disfuncionalidad severa, un problema grave de salud. Entonces las personas que no reúnen esos requisitos pasan directamente a lo que es el servicio de voto accesible en la mesa número 1, ¿verdad? No les dejamos fuera a nadie. Entonces están los aprobados y los reprobados pasan a lo que es a la mesa número 1 de su local de votación, ¿verdad? El voto en casa está acompañado por el presidente en este caso de la mesa receptora de voto, los 2 integrantes o los 2 representantes también que están en esa mesa, o cómo se conforma el equipo. Ya. El proceso de evaluación y posterior listado que remitió la Comisión del Voto Accesible al Tribunal Superior de Justicia Electoral, según resolución 285/2022, resolvió que 567 electores fueron los beneficiarios para la aplicación de este programa en las 13 ciudades. Entonces, de esos 567 electores, se distribuyen de acuerdo a un porcentaje también que maneja el programa de voto en casa, que la cantidad de electores para ser beneficiario en cada ciudad no debe de superar el 0,05%. Por eso tenemos un cupo limitado para cada ciudad, por cada ciudad para estos beneficiarios, ¿verdad? Y se vuelve a distribuir en mesas receptoras de votos. Tuvimos para esas 567 personas beneficiarias 27 mesas receptoras de voto en casa que fueron distribuidos en padrones no mayores a 30 electores. Por cada mesa estaba asignado un móvil que la Justicia Electoral les proporciona desde las 6:30 de la mañana. Entonces vienen los miembros de mesa identificados con unos chalecos que van dentro de sus maletines. Tienen unos chalecos blancos que les identifican. También están acompañados con esos nexos que también acompañan al móvil y el chofer. Todos están identificados con los chalecos del programa Voto en Casa. O sea que hay personal también de la Justicia Electoral para acompañar todo lo que se refiere a la máquina de votación, por ejemplo. Así mismo, es el nexo. Aparte, es el que conoce el itinerario, es el que ya practicó previamente. Nosotros a ese periodo le llamamos simulación del recorrido del día D. Y el nexo tiene que saber con los ojos cerrados, incluso llegar, saber los atajos, todo, medir el tiempo para que le alcance la jornada electoral, que en este caso si fue... se va y se pierde. Claro, sí. No sabe cómo llegar. Puede pasar, todo es posible. Y sobre todo porque si no te mueves rápido, enseguida te llega la hora. Recordemos que es de 7 a 4 nomás, o ellos tienen un horario diferente. De acuerdo a qué tipo de elecciones. Generalmente las elecciones municipales que se desarrollan en noviembre tienen horario de verano, ¿verdad? Que son hasta las 5 de la tarde. Pero estas es el mismo horario. sí, el mismo horario. Incluso podría decirse que un poco menor
Porque a las 16 horas, perdón, a las 4 de la tarde, ellos ya tenían que estar en el local de votación de vuelta para poder realizar el escrutinio, porque el escrutinio se realiza en el local de votación. De la misma forma, la apertura de la mesa y también la apertura de todo ese proceso, como las otras mesas convencionales, se realiza en el local de votación. Es una mesa más, pero que en este caso se va a la casa, ¿verdad? Exactamente, es una mesa más que va acompañado por eso el funcionario del nexo, que es el que conoce el itinerario, el recorrido, y está capacitado también para funcionar como soporte técnico. Si es que tienen alguna dificultad con la máquina, es el encargado de resolver esas cuestiones. Paola, ¿y los apoderados de las agrupaciones políticas también acompañan al voto en casa? También acompañan. Desde el proceso de la verificación, se les envía a través de nuestra dirección de partidos y movimientos políticos, se les notifica a ellos del listado de los domicilios que van a ser verificados, ya que son una etapa antes del día de las elecciones, ¿verdad? Y se les invita a que puedan acompañar a través de sus representantes, de sus apoderados, todo el proceso. Y en el día D ocurre lo mismo, solamente que ellos acompañan en sus móviles particulares, ¿verdad? El recorrido. Paola, con respecto a los que ya están suscriptos para ese servicio, automáticamente ellos, por ejemplo, elecciones municipales, las complementarias que se va a desarrollar en julio y luego en septiembre la general o la municipal. En ese sentido, ellos ya automáticamente van a formar parte del padrón de los que necesitan el voto en casa, ¿o no funciona de esa manera? No, no funciona de esa manera. Siempre inicia foja cero esta modalidad, justamente para constatar esa condición y sobre todo esa lucidez con la que se encontró en ese momento un beneficiario, ¿verdad? Si reúne las mismas condiciones para poder ser beneficiario en próximas elecciones. Pero ahora tenemos un detalle, que vamos a tener elecciones municipales. En 13 distritos. De esos 13 distritos son 2 las que van a volver a aplicar estos mecanismos, la de Capiatá, la ciudad de Capiatá y la ciudad de Villa-Lisa, con el mismo padrón de beneficiarios. En Villa-Lisa tenemos 11 electores beneficiarios y en Capiatá tuvimos 40 electores beneficiarios. O sea que en esta ocasión sí se va a utilizar el mismo, pero porque los plazos son más cortos, ¿verdad? Los plazos son más cortos, exactamente. Paola, y otra cosa que tengo curiosidad también, y me imagino que la ciudadanía también, vos con los años que tenés en la justicia electoral, me imagino que te habrás ido a uno de los domicilios de estos beneficiarios, ¿verdad? ¿Cómo se vive ese momento? ¿Cómo toma la persona que recibe a los funcionarios de la justicia electoral, también a los miembros de mesa, apoderados y bueno, toda la gente que conforma el equipo de voto en casa? Ay, Andrea, la pregunta que haces es tan sensible porque en serio es una experiencia muy enriquecedora para el alma y para tu calidad de ser humano. Te cambia la perspectiva de la vida totalmente. Al ver a estas personas en esas condiciones en su casa y con ese fervor cívico de querer votar, porque ellos solicitan, ¿verdad? Entonces, si ellos solicitan es porque ellos quieren votar, ¿verdad? Y decís, pucha caramba, ¿por qué? Ojalá que todos tengamos el mismo entusiasmo para poder desarrollar este deber cívico, ¿verdad? Y encontrarles a ellos en esa condición y con ese entusiasmo, decimos, vale la pena todo lo que hacemos institucionalmente por sobre todo y también cuantas más personas votan fortalecemos nuestra democracia. A lo mejor es un número reducido, pero como ellos mismos dicen, una de nuestras electoras beneficiadas es Liz Varela, que envió un testimonio a la justicia electoral y dice, mi voto cuenta, porque a lo mejor es un voto más un voto más un voto que va sumando, ¿verdad? Sí, totalmente. Realmente esa campaña que hicimos justamente con el voto en casa, que tuvimos la posibilidad de visitar a algunas personas que justamente la señora Paola Piris nos brindó a los de prensa para que podamos hacer esos materiales y justamente lo que queríamos era que la gente pueda solicitar el voto en casa. Entonces es así que contamos los testimonios, llegamos hasta las casas, fui yo personalmente también que me tocó hacer eso y fue realmente muy motivador, muy emotivo, fue una experiencia realmente única, así como decís Paola, de poder visitar la casa de estas personas que son beneficiarias del voto en casa. Paola, con respecto a
a las votaciones de las municipales que se va a desarrollar. Son 2 ciudades las que van a tener la posibilidad del voto en casa, por un lado, lo que ya mencionabas, y por el otro, ¿desde cuándo se viene utilizando este mecanismo? Este mecanismo inició en el año 2015. Ajá. La señora Daisy Llano, que es nuestra directora de servicios electorales, es la propulsora de este sistema de voto accesible, inspirada también por una de sus funcionarias, Marlene Starelli, que es una compañera ciega que nosotros tenemos en la dirección, y tratando de brindar servicios a personas con discapacidad, inició este proyecto muy noble, muy enriquecedor, ¿verdad? Y empezó poquitito, con 6 ciudades beneficiadas en el año 2015, que fue incrementándose poco a poco hasta llegar a 13 ciudades en estas elecciones pasadas. Y tenemos como proyecto aumentar la cantidad de ciudades beneficiadas para las próximas elecciones municipales, ya en este caso, ¿verdad? Del año 2026, ¿verdad? Así mismo. Tenemos en la mira 5 ciudades más, de acuerdo a las solicitudes que nos van enviando. Por ejemplo, sabemos que Cazapá es el segundo departamento con mayor porcentaje de personas con discapacidad después del departamento central. Entonces queremos incluir, está entre uno de nuestros proyectos, ¿verdad? Que ahora elevamos a las instancias superiores, en este caso a nuestro Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que después puedan realizar las consideraciones y poder aprobar también estas ciudades, ¿verdad? Y aprovechamos de paso también y le mandamos un saludo muy grande a la directora Daisy Llano, que es una excelente persona a la también. Jefa. Sí. Es una capa en esta materia, ella es muy querida, muy querida por todos nosotros, porque nos cambia como la perspectiva que nosotros tenemos. Incluso ahora cuando agarramos un frasco de medicamentos y tiene, por ejemplo, la traducción en braille, nosotros, ay, mira, este medicamento tiene, ¿verdad? O sea, es accesible. Sí. Paola, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. De esta manera también informamos a la gente de manera puntillosa también para que la gente pueda conocer más sobre el voto accesible y el voto en casa. Gracias, estuvo con nosotros de esta manera Paola Piri. Gracias, Paola, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí. Gracias. Hacemos una pausita, Andrea. Pausa breve y enseguida venimos con más de En Democracia. Noche de sábado y seguimos aquí en Democracia y tenemos más información para vos. Y quiero contarte que el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime José Bestar, participó del acto de proclamación a miembros de la Junta Departamental de Cordillera, Diego. Cordillera, sí. Resultaron electos de las elecciones nacionales, por supuesto, destacando la presencia de las autoridades y los candidatos electos por la ciudadanía. El miembro de la máxima instancia electoral señaló que el proceso eleccionario se llevó con transparencia. Como miembros de la Junta Departamental, ustedes tienen una gran responsabilidad, decía el doctor Bestar. Hoy día se ha consolidado fuertemente la figura de la gobernación y de los concejales departamentales, sostuvo. Por otra parte, también el acto de proclamación y entrega de certificados a miembros de juntas departamentales de Amambay, presidido por los miembros del Tribunal Electoral de Amambay, abogado Víctor Ramón Martínez Fretes, el presidente abogada Diego Daisy Concepción Paredes Morel, vicepresidente abogado Alcibiades Ayala, a quien le mandamos un saludo cordial también, que siempre está por la justicia electoral. Vocal en este caso el doctor Alcibiades. Y además integraron la mesa los diputados electos, el licenciado Eulalio Gómez y el abogado Juan Manuel Ayala Acevedo. El gobernador electo también, el abogado
Juan Silvino Acosta. Y así vimos a varios ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral en este recorrido, acompañando también la proclamación de las juntas departamentales. El ministro César Rosser, por ejemplo, vicepresidente del tribunal, estuvo por Villa Elisa en la proclamación, el acto que se realizó para la entrega de los títulos tanto al gobernador como a la Junta Departamental de Central. Asimismo, los 3 ministros estuvieron realmente en los actos de proclamaciones de los miembros de las juntas departamentales, que bueno, esto hace también que nuestra democracia se fortalezca y que ellos también estén presentes en estos actos, como así también las autoridades electas, quienes acompañan estos eventos, entrega de certificados y momentos importantes de proclamación de cada uno de ellos. De esta manera estamos llegando a la recta final de nuestra presentación del día de hoy en Democracia. Importante destacar la entrevista que hoy hemos desarrollado del voto accesible, del voto en casa, sobre todo porque en las complementarias del próximo mes de julio y septiembre, para las municipales, 2 ciudades se van a ver beneficiadas con el voto en casa, por ejemplo, y que ya están suscriptos porque fueron evaluados para las elecciones del pasado 30 de abril, Andrea. Asimismo, Capiatá y Villa Elisa, Sí, nos mencionaba la coordinadora Paola Piris, que van a ser los beneficiarios en este caso para el 10 de septiembre, porque hablamos de las elecciones municipales. Entonces recordemos que en las internas no tenemos voto en casa, pero en las municipales sí vamos a tener. Así que excelente realmente el trabajo que hace la Dirección de Servicios Electorales para que pueda brindar a la ciudadanía estos mecanismos de accesibilidad que realmente son muy emotivos. Tuvimos una entrevista muy linda, muy buena, linda, con Paola Piris, que nos brindó realmente todos los detalles del voto en casa y todo lo que significa el voto accesible. Nos vamos, Andrea. Gracias a la audiencia por acompañarnos nuevamente en esta entrega de Democracia. Nos vamos, pero con el compromiso de retornar el próximo fin de semana para más información sobre las elecciones y sobre la democracia, que es nuestro sistema en la República del Paraguay, Andrea. Asimismo, gracias por la atención. Será hasta el próximo sábado a las 9 de la noche. Hasta luego.